Sean todos bienvenidos a una nueva clase de estudio jurídico Ruiz y Asociados. El día de hoy vamos a ver prueba de los instrumentos privados. Antes que nada, podés escanear los códigos QR que tenés en pantalla y seguirnos en Instagram y YouTube. Recordá que cuando nos sigas en YouTube, activá la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para nuevas clases. Bien, vamos a ver. Prueba de instrumentos privados. A modo de paneo general, los tenemos en el artículo 284 al 288 del Código Civil y Comercial de la Nación. Particularmente, el artículo 287 nos va a hablar sobre instrumentos privados en el sentido de que nos va a decir que estos deben consignar la firma de las partes. Y por otro lado, en cuanto a instrumentos particulares, salvo lo establecido, no imponen el recaudo de la firma. Es decir, instrumentos particulares, salvo casos concretos, no necesita la firma, los privados deben consignar la firma de las partes. Bien. Ahora, tenemos una novedad. Se incluyen los documentos, entre comillas, y ahora vamos a ver por qué entre comillas particulares, ya que en el Código Civil derogado, es decir, en el Código Velezano, si bien, he aquí el detalle terminológico, si bien los instrumentos particulares ya estaban en los artículos 978 al 1190 del viejo código, la doctrina creía que el código solo trataba instrumentos privados y públicos y que había un error terminológico en torno a la inclusión de los documentos particulares. Bien, entonces, he aquí donde nosotros debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque estos documentos pueden ser actualmente presentados en cualquier soporte, es decir, digital o papel, ¿bien? Siempre, por supuesto, que sea representado el documento en un texto que sea legible, ¿bien? Aún así, que su lectura requiera de un medio técnico, es decir, el documento no deja de ser menos válido porque sea un documento, por ejemplo, en formato PDF a el equivalente antiguamente en soporte papel. Bien, entonces, ¿qué debemos concluir? Si el documento particular está firmado, se va a denominar que este documento particular es un instrumento privado. Ahora bien, si este documento particular no está firmado, hablamos de que es un instrumento particular no firmado. Es decir, de esta manera ampliamos de una manera muy gruesa la categoría en lo que se considera instrumento no firmado, por ejemplo, un registro visual o auditivo o incluso un comprobante de una extracción de un cajero automático. Fíjense ustedes, esto parece muy obvio, pero amplía muchísimo y sirve muchísimo esta diferencia técnica en cuanto a por ejemplo, el derecho procesal y diversos medios de prueba. Vamos a ver un caso práctico donde podemos aplicar esto de una manera muy clara. En un caso, por ejemplo, de daños y perjuicios, donde encontramos responsabilidad médica. Bien, hablamos de la relación del paciente y el médico en cuanto a su historia clínica, que por supuesto, para demostrar esto, por ejemplo, en un accidente o en una mala praxis, es imprescindible esta historia clínica. Bien, entonces, esta historia clínica es un conjunto estructurado de información respecto de aquella atención médica que un paciente ha recibido, no esta atención individual. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación, bien, afirma lo siguiente, habla de la expresión de voluntad materializada y nos la describe, ya sea esta de manera escrita. ¿Por qué? Porque puede ser representada por un instrumento público y un instrumento particular, los cuales, fíjense ustedes qué detalle, pueden o no estar firmados. Ahora bien,
La ley 25.506, que es la ley de firma digital, reconoce y va a definir a este documento del que venimos hablando, haciendo hincapié en que un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. Por otra parte, el artículo 9 de la ley 5.669 se va a referir a la historia clínica digital como un documento digital. Es decir, ya no corre más en la práctica la vieja práctica de antaño que se pedía el expediente en soporte papel, que era muy complicado conseguirlo, que la clínica nos lo negaba, que desaparecía, etc. Fíjense ustedes qué amplitud probatoria tenemos ahora. Entonces, ¿qué debemos concluir de la clase del día de hoy? Que la existencia, basado en el caso ejemplo que acabamos de ver, de la historia clínica digital es igual de válida que aquella que se va a representar, como dije, en soporte papel, como medio de prueba de un proceso digital. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Recordá darle like a este video y suscribirte al canal. Y recordá que podés escanear los códigos QR del inicio de la clase y seguirnos tanto en Instagram como en YouTube. Nos vemos en una próxima clase.